Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna... Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con el diputado Johannes Kaiser, a quien ya tengo en pantalla, me disculpa, pero estaba tosiendo. Y antes de comenzar y saludar al diputado, quien ya ahí está mirando y es parte del programa, quiero recordarles que nos sigan escribiendo al mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí he leído lo que puedo de los miles de mails que tengo con sus sugerencias, con todas las ideas que tienen de entrevistado, también con los reclamos, con análisis que me hacen los auditores. Para nosotros es fascinante tener ese contacto. Me disculpan, siempre pido disculpas por no responder todo. No podemos, no tenemos capacidad humana de responder. En este minuto estoy mirando el mail y tengo alrededor de 7.000 mails sin responder, que se me han ido acumulando. Es muchísimo, pero en algún minuto no se pierde la esperanza. Digo, me voy a poner al día y les voy a responder, porque me gusta interactuar con quienes nos escuchan, a quienes les interesa ser parte de este proyecto periodístico de tener un programa que pueda entrevistar en profundidad, con calma, sin una agenda determinada, saliéndonos de lo políticamente correcto, que es tan asfixiante, y preguntar lo que hay que preguntar, ¿no es cierto? Así que nos vamos de inmediato con el diputado Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estar en la entrevista a Nicole Rodríguez. Lo tengo congelado al diputado, que está en Valparaíso, pero ahí lo veo. Se congeló la Sí, imagen, pero ahí lo veo, diputado. Vamos a ver si logramos retomar. Vamos a esperar que arregle la señal. Y por mientras, yo les voy a recordar parte de nuestros auspiciadores, muy importante para poder seguir adelante con la entrevista de Nicole Rodríguez. ahí Y estamos. comenzando, voy a saludar a Patrimor. ¿Qué es lo que es Patrimor? Pongan atención, porque esto es interesante. Muy pocas personas conocen de qué manera sacarle provecho a su patrimonio o a sus ahorros, o de qué manera mantenerlos, no perderlos y a la vez poder aumentarlos y multiplicarlos en el tiempo. Bueno, Patrimor es la solución para usted, porque ellos son una especie, no una especie, son asesores de inversiones. Pero lo interesante que tiene Patrimor es que ellos no manejan su dinero. Ellos no tienen intereses creados, no tienen tampoco comisiones por sugerir ciertos instrumentos financieros, como lo que ocurre en algunas oportunidades con ejecutivos de banco o con empresas de inversiones. Ellos van a ser su asesor particular, van a ser su guía. Tienen planes desde 24.990 pesos al mes, y con eso ustedes se ponen en contacto, tienen reuniones periódicas, le sacan su perfil. ¿Qué tipo de inversor es usted? Una persona que no va a trabajar mucho más, dependiendo del patrimonio que tiene, cuánto puede arriesgar, cuánto quiere usted arriesgar, o simplemente mantener lo que ella tiene. Es tan fácil perder lo que uno logra juntar, que mejor ponerse en manos de gente experta. Son más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes. Ellos están regulados por la Comisión del Mercado Financiero. No son estas empresas chantas que salen ahí de repente. Póngase en contacto con Patrimor y aprenda cómo mantener y aumentar ese patrimonio que con su trabajo logró juntar. Yo siempre esto lo converso, la falta de educación financiera que tienen las personas, que no saben utilizar a su favor los instrumentos y al final son presos de cualquier consejo, o de copiarle a algún amigo, a algún familiar que hizo algo y le fue bien, o se hizo una pasada. Bueno, eso es lo peor. Eso es camino al fracaso para perder el patrimonio. Y también les recuerdo que la solución en su empresa para mantener a sus empleados o a sus funcionarios comiendo bien y resolviendo un problema tremendo, que es la alimentación en la empresa, porque es un giro que no tiene que ver con lo que usted hace. Bueno, Master Cook Casino. Ellos son servicios gastronómicos, una concesión de casinos de alimentación
con la especialidad de comida in situ. Usted entra a los casinos de Master Cook y huele esa comida casera, no es olor a cloro que hay a veces en los casinos, ni esa comida que sabe a plástico a veces, con un menú muy variado y además con muchas alternativas según sea la necesidad de su empresa. Sáquese el cacho, hablemos así, sáquese el cacho de la alimentación que le pagan a un van que viene con colaciones, que levanta ahí la maleta del auto y se acercan los empleados a comprar. Hágalo bien, contacta a Master Cook Casinos y solucione un problema que a la vez va a mantener con muy buenas relaciones a la gente de su empresa. Mastercook, usted los contacta en ventas @mastercook.cl o en la web www.mastercook.cl. Johannes Kaiser, Ahora sí, espero. ahora sí tenemos una muy buena señal. Yo sé que está en Valparaíso, hoy día van a trabajar en el Congreso. Yo digo trabajar para que la gente no empiece a alegar que no trabajan, que tienen semanas libres, etcétera. Quiero hacerle una pregunta que es interesante, no del punto de vista de la política contingente, sino que hay confusión. Diputado, usted volvió a ser parte del Partido Republicano. Explíqueme eso porque tengo algunos mails que decían, este diputado ya no es republicano, es de otro movimiento, renunció el año pasado, pero ya eres parte nuevamente del Partido Republicano, ¿cierto? Yo renuncié al Partido Republicano cuando se levantó el escándalo por mis antiguos tweets. Lo hice voluntariamente, nadie me pidió que renunciara. Fue un análisis de situación que hice en ese momento para descomprimir un momento que era muy complejo y donde no tenía yo tampoco la opción de defenderme como correspondía. Y en septiembre decidí volver al Partido Republicano, eso es correcto. Así que ya oficialmente es. Bueno, vámonos a los temas más importantes. Yo creo que partamos con el tema fundaciones y hay veces que cuesta agarrar esto. Todos los días sabemos de nuevas fundaciones o de nuevos organismos del Estado, sea a través del gobierno regional, Subsecretaría de las Culturas, el MIMBU, como sea. Pero la fuga es gigante, la fuga es a lo largo del país y distintas reparticiones del gobierno y del Estado chileno. ¿Cómo podemos definir el caso Fundaciones, por llamarlo de alguna manera, diputado? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Ante qué tema estamos? ¿Estamos hablando de corrupción generalizada? ¿Estamos hablando de un Estado fallido? Yo quiero saber su opinión. Yo creo que es una mezcla. Acá hay un diseño para defraudar al Estado. Eso es, por lo demás, es algo que acaba de plantear, creo que la Fiscalía, Sí. que habían identificado un diseño para defraudar al Estado. Y esto va de la mano de un Estado que ha sido semifallido en la persecución de la corrupción durante mucho tiempo y que con eso ha creado los incentivos para que esta gente con este descaro entrasen a meterle la mano al bolsillo a los chilenos. Ahora, estoy convencido de que esto se hizo así de brutalmente, entre otras cosas porque pensaban que iba a ganar la prueba y iban a tener el poder total, que no iba a haber control respecto de estas situaciones de irregularidad. O sea, aquí, y no sé a dónde, sabemos que los dineros se han gastado o mal gastado en todo tipo de campañas políticas también. Aquellos programas que van de la mano de lo que es concientización de género y miles de cuestiones así, son programas con sesgo político. O sea, que tampoco debiesen, por principio, no debiesen ser financiados por el Estado, porque, bueno, es un tema que está en conflicto, ¿no? Aquí no hay punto pacífico respecto de ese tipo de orientaciones o de hacer propaganda en poblaciones respecto de ese tipo de cuestiones. Y andar pagando decenas de millones de pesos por un par de charlas también suena un poco mal, ¿no? Uno queda con la impresión, y eso hasta cierto punto está incluso confirmado por los datos, que aquí lo que se hizo fue triangular plata a través de las fundaciones para hacerlas llegar después a las campañas políticas, que es lo que pasó también con Democracia Viva, que hizo donaciones, si no me equivoco, a la campaña del presidente Boric posteriormente. Si no me equivoco, o sea, Claro, bueno, me y digo en además caso de haberme equivocado. sí, trabajaron también en el apruebo, efectivamente. Claro, pero recibieron platas asignadas. Y eso era para la prueba, no para el presidente Boric. Sí. Recibieron platas asignadas
y las triangularon como un aporte a la campaña del apruebo. Eso es claramente un fraude también al sistema electoral. Sí, ahora, esto es lo mismo que el financiamiento ilegal de la política en su magnitud y en su gravedad, o esto es peor, considerando que son recursos de todos nosotros, digamos, producto de nuestro trabajo, que son recursos de los contribuyentes. Y yo creo que esto es por varias dimensiones peor. En el financiamiento de la política no estaba el aparato del Estado directamente involucrado. En el financiamiento de la política lo que se hacía era, de alguna manera, defraudar al Estado, sí, a través de los impuestos que no se pagaban, pero era una relación directa entre el político y la empresa que le estaba haciendo llegar los recursos. Aquí nosotros tenemos una triangulación y aquí el aparato del Estado participa en el fraude o en la defraudación de recursos públicos. Y eso yo creo que le da una dimensión mucho más, de mucho mayor gravedad que lo que teníamos en su momento, ¿no? Exacto. Ahora, yo voy a traspasar esta sensación ciudadana que lo leo todos los días y también creo, me hago parte de esa sensación. No existe hoy un Estado suficientemente fuerte e independiente en sus instituciones para poder llegar hasta el final de este tema con las consecuencias que pudieran acarrear el llegar al final de este tema. Es decir, que efectivamente sean procesados por corrupción, fraude al fisco, lavado de activos, lo que sea la figura, lo que sea la figura judicial, pero que sean procesados incluso ministros o incluso aunque la arista llegara a rozar al presidente de la República. Uno tiene esta idea que en Chile esas cosas no pasan, terminan en sanciones, terminan en alguien renunció al Para Greener. partido y eso es suficiente, o alguien renunció incluso a su fuero parlamentario para poder después que sea investigado. Uno tiene esta idea de que esto al final, independiente de la magnitud de la gravedad, va a quedar en algo muy pequeño. Quiero saber si usted comparte eso o ve un camino distinto o ve un ánimo de algunas instituciones de llegar finalmente a la verdad. No, no lo veo. No lo veo, honestamente, en otro país. Aquí ya se habrían requisado los celulares, se habrían allanado los ministerios, se habría sido mucho más agresivo el tema. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Nosotros tenemos un problema con el Poder Judicial desde hace bastante tiempo, el Poder Judicial y la Fiscalía, en materias que tienen tinte político. eh, Usualmente han tenido un comportamiento que no es aquel que requiere la República para funcionar como corresponde. Yo me estoy acordando ya del año 91, el caso del desmalezado de la refinería de Concón, donde el senador Hamilton estuvo involucrado con un contrato por $1 millón y tanto para un Claro. desmalezado. O sea, esta cuestión era más o menos como la pintada de fachadas de Antofagasta, ¿no? Y hubo condenas, no al senador Hamilton, interesantemente, eh, pero por a 100 días, 30 días, 10 días. Esas eran las condenas del Poder Judicial y hemos visto, nos acordamos del tema de ferrocarriles del Estado, de las aulas tecnológicas. La verdad es que de un tiempo a esta parte, efectivamente, yo tengo la impresión de que el Poder Judicial, en casos que son de contenido político, incluido el financiamiento de la política, Sí. Corpesca, etcétera, eh, es demasiado solidario con la clase política, pongámoslo así. Y en casos cuando las personas a las cuales se procesa son inconvenientes para el sistema político, son extremadamente duros. Exacto. Nosotros tenemos una justicia que no es justicia, que es un arma del sistema político en mayor o menor medida. Yo honestamente le tengo muy poca confianza a nuestro sistema de fiscalía, a nuestro sistema judicial y bueno, el fiscal nacional ahora no tiene por qué asumir o sea, No, pagar por las habas que se comió el está recién burro, ingresado el fiscal nacional, pues, claro, tiene que pues está demostrar. recién ingresado, pero lo que se hizo en su momento para designar al fiscal Abbott es una vergüenza. Es una vergüenza. Comida en la casa del senador Girardi, Correcto. ex senador. O el accionar de la fiscal Chong,
en el caso Odebrecht, la fiscal Chong es bien interesante. La fiscal Chong aparece en casi todos los casos de, de corrupción política de 10 años. Exacto. Búsquele una condena. Busque una condena que haya conseguido la fiscal Chong contra una persecución penal así de dura como la que hizo. Ahí se nos volvió a cortar con el diputado. Vamos a ver si retoma rápidamente ahí la conexión a internet. Esta es lo que ocurre con las conexiones con Valparaíso. Pero por mientras el diputado se vuelve a conectar, yo les recuerdo tres grandes auspiciadores que han estado conmigo desde siempre. MC Parking, usted va a viajar, no sabe cómo irse al aeropuerto, está dudando si toma un transfer, si toma un taxi, le da susto que no le cumplan los horarios y quiere controlar su viaje, reserve un estacionamiento en MC Parking. En ese estacionamiento usted deja su auto tranquilamente y un bus de MC Parking lo lleva a la puerta del edificio del aeropuerto con sus maletas, con su familia, lo que sea. Es un servicio 24/7, muy seguro, con además guardias, seguridad en alarmas y cámaras. Y mientras antes o con mayor anticipación usted reserve su espacio en MC Parking, más económico le va a salir el estacionamiento. Si ya está pensando en viajar en septiembre o ya compró sus pasajes, resérvelo al tiro, porque ahí sí que le va a salir a un precio muy conveniente. El acceso es directo a través de Costanera Norte o Autopista de Espucio Norte. Ingresa directamente al estacionamiento porque se ve además desde la autopista. No lo olvide, controle su viaje, deje el auto seguro y olvídese de depender de otros taxis o de otros transfer. www.mcparking.cl. Voy a aprovechar que el diputado volvió a tener conexión. Estábamos hablando de fiscalía, diputado, y me estaba hablando específicamente de el caso de Jimena Chang, la fiscal que ha estado en la investigación de casos que involucran a la política. Correcto, y le estaba planteando que yo no conozco una condena que haya conseguido la fiscal Chong en esa materia. No recuerdo una. Puede que me equivoque, pero la verdad es que, y siempre llegan a las mismas manos, siempre llegan a las mismas manos y después terminan en los mismos tribunales, ante los mismos jueces, y la cuestión muere, y Exacto. muere en silencio. El, Es una cosa muy impresentable. Es impresentable Chile y yo a lo mejor le quiero también compartir una opinión y si no la comparte me dice, diputado. Siempre hemos aparecido en los rankings de corrupción bastante abajo a niveles latinoamericanos, ¿no es cierto? Y yo siempre he dudado de esa cifra porque muchas veces esos rankings se elaboran en torno a los casos investigados o en torno a los casos comprobados de corrupción. Pero si tú tienes un país en el cual los distintos poderes que supuestamente son autónomos e independientes no investigan, no quieren llegar al final y no condenan, por supuesto que aparecemos arriba en los rankings, ¿no? Entonces hay una distorsión en torno a cómo funciona el Estado chileno en los índices de corrupción, producto de eso mismo que a lo mejor a través de Jimena Chang lo estamos explicando, es decir, no se llega al final, se investiga un poquito, entonces mira que limpio es Chile, ¿no? No tiene casos de corrupción. Es que no era tan fácil tampoco. El tema de la corrupción normalmente era una decisión de alto nivel. Y eso se ha modificado lamentablemente, porque aquí lo que tenemos es el octubrismo en la administración. Entonces se pasaron por largo todas las normas, todas las reglas, todo lo que impedía la corrupción se lo pasaron por largo a niveles medios. Y ese es uno de los puntos más álgidos de este tema. Y la Contraloría no hizo su pega. La Contraloría tiene un decreto que sacó el 2019, el decreto número 7, artículo 22, donde establece un control de reemplazo. No hicieron nada. Nada, no controlaron nada de todo esto. Esto tuvieron que venir funcionarios fiscales a denunciarlo. ¿Por qué? Porque resulta que ellos terminaban siendo también responsables por esto. Y Ahora, esa es la razón por la cual se desata el escándalo. Pero lo que nosotros tenemos es una administración compuesta por gente incapaz y que no le importa la norma. No les importaba la norma. No les importa la ley, no les importa. Son gente, yo no diría ni siquiera inmorales, porque para ser inmoral uno tiene que conocer la diferencia entre el bien y el mal. No creen
en el bien y no creen en el mal. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales se ha producido este fenómeno con esta administración específica, sin negar de que ha habido corrupción antes en otros gobiernos. Pero esta masividad, Exacto. O sea, yo entiendo el punto que me está planteando, diputado. Es decir, antes eran de la esfera más arriba, por ejemplo, el caso Mobgate o el caso de los sobresueldos de ministros. Vino, peor aún, vino desde presidencia hacia los ministros. Estamos hablando de las grandes autoridades del país. Ahora estamos hablando que se expandió a un nivel medio más bajo y transversal a lo largo de todas las regiones de Chile. Hay 8 regiones investigadas, pero me imagino que si uno rasca un poquitito más va a encontrar más, ¿no es cierto? correcto. Yo, revolviendo el tema del Mobgate, yo creo que ese ha sido el peor favor que le hizo jamás un político a Chile, fue haber permitido que Ricardo Lagos y sus ministros no se fueran presos. Exacto. Debieron haberse ido presos, porque yo le tenga mal a Ricardo Lagos, a su ministro, lo que sea, sino porque habría sido una señal potente para el futuro. No se meten las manos, punto. Se cumple la ley. Y en este país empezamos con los arreglines y las componendas y ya andaba circulando por ahí un humor de que se estaba de nuevo negociando un arreglín. Le voy a decir una cosa, no con nosotros no vamos a ir a ningún arreglín, nada. Aquí o caen o caen. Ok, pero diputado, ¿quién cae? Porque si tenemos una fiscalía que va a investigar a media, una contraloría que al final lo único que hace son observaciones, ¿no? Y todavía el gobierno no se querella. ¿Quién cae entonces? Nicole, nosotros tenemos ¿Cómo, la cómo suerte. visualiza que va a seguir este tema y quién podría caer? De los que Acá hay importa dos estoy opciones. hablando, porque si renuncia Contreras a Revolución Democrática, creo que a la ciudadanía le da lo mismo. Le Acá da lo estamos mismo. hablando de los grandes. Pero aquí hay dos opciones. Al gobierno le quedan dos opciones. O hacen que el sistema funcione ahora y metan preso a la gente y sean ellos entonces de alguna manera los que limpian el sistema. Esa es una opción. Y la segunda es que vamos a llegar nosotros al gobierno en 2 años más. Y si llegamos al gobierno, vamos a apretar todas las tuercas que sean necesarias en todos los sistemas para que toda esta gente igual cumpla condena. ¿Por qué? Porque no va a haber prescrito el delito. Los tiempos de prescripción nos dan a nosotros todavía tiempo, si llegamos al gobierno después de este periodo, que es lo más probable, para hacer valer las responsabilidades políticas y las responsabilidades individuales que correspondan. Entonces aquí la cuestión es muy sencilla. O lo hace este gobierno ahora y de alguna manera mejora también su percepción pública respecto de lo que es el tema de corrupción, o lo vamos a hacer nosotros. Que no les quepa la menor duda. Aquí no va a haber componendas y no va a haber perdonazos. Diputado, ¿usted cree que este caso, si realmente se investigara, llega al presidente como una persona que sabía, conocía el mecanismo o incluso es parte en el sentido de que en el ADN político de algunos grupos de la izquierda ven al Estado como una facción de ellos, digamos, de hacerse del poder y hacerse del Estado? El Estado no es de los contribuyentes, digamos, sino que es parte del mecanismo para contemplar el poder. Entonces, ¿cree, ¿cree que el presidente sabía? ¿Cree que esto llega al presidente o no? Sería especular respecto a la más alta autoridad de la República. Yo soy muy cuidadoso en esa materia. Yo prefiero creer que no sabía, pero tengo claro que él sabía 10 días antes de que saliera en la prensa sobre el tema de los convenios con Democracia Viva. Ese es un dato objetivo. Y no hicieron nada. Entonces el señor presidente de la República no solamente está en entredicho por ese periodo de tiempo en que no se hizo nada, sino que está en entredicho también por no estar exigiendo las responsabilidades políticas de quien corresponde. Exacto. Entonces, yo, tratando de mantener el beneficio de la duda, sigo lo siguiente: el señor presidente de la República se debe que ser adulto políticamente, saltar por sobre lo que son sus simpatías personales y cumplir con lo que le exige el cargo, que es también hacer efectivas las responsabilidades políticas, administrativas y penales que correspondan en este caso. Aquí, eh, yo, la verdad es que estamos en una situación muy compleja. Eh,
Y el presidente de la República tiene que tener presente que un desangre permanente de su administración, que puede terminar en una catástrofe electoral, en una hecatombe electoral para las municipales, podría significar también que en algún momento la gente del centro izquierda se vaya a la oposición, como lo está haciendo ya el senador Castro, lo está haciendo el senador Fidel Espinosa, que eso suceda en la Cámara de Diputados, y si sucede en la Cámara de Diputados, el camino está abierto para una acusación constitucional, y va a ser en razón de su inactividad en esta materia. Ya hay conversaciones no sobre la acusación, todavía ni siquiera, todavía están los vuelitos y la estela de la acusación contra el ministro de Educación, pero ya hay, Yo hablo en un año más. no, pero pregunto, ¿ya usted nota un ambiente, una dinámica en el cual el socialismo democrático de a poquito se está fragmentando en esta línea y querer separarse del gobierno o se está adelantando lo que puede ser? Yo hice el siguiente análisis el otro día en Sin Filtro. Aquí el único personaje que parece que va a ser en la tabla, el salvavidas de la centro izquierda o de la izquierda para la próxima elección presidencial va a ser Fidel Espinosa y la gente que vaya con él, porque el resto se está haciendo cómplice al encubrir, al entregar respaldo político de todo este escándalo mayúsculo. Entonces, la pregunta es cuánto tiempo se van a demorar los parlamentarios del socialismo democrático de entender que están en el bote equivocado, y ese es un tema que va a ir siendo definido de la mano de cómo nos vayamos acercando hacia las próximas elecciones, porque ahí empieza a apretar la opinión pública, la gente se empieza a poner más nerviosa. Entonces puede ser que en un año más viendo cómo no suben las encuestas, cómo el desgaste es permanente, etcétera, haya parlamentarios del socialismo democrático que decidan y que ya están tentados porque están escandalizados por lo que sucede, que decidan que el respaldo a este gobierno es un respaldo que no solamente es malo desde el punto de vista institucional, sino que también es malo desde el punto de vista electoral. Y eso es una mala mezcla cuando la gente llega a esa conclusión. Ya, pero le pregunto ahora al revés. ¿No será que parte del socialismo democrático no es que no se dé cuenta que está en el bote equivocado, sino más bien están en el mismo bote? Es decir, hay también funcionarios y políticos del socialismo democrático involucrados en este desfalco al Estado. Mira, ahí quedó congelado con la pregunta del diputado. Ya vamos a retomar, pero yo, ustedes saben, aprovecho de ir saludando a nuestros auspiciadores y en esta oportunidad voy a saludar a Euroascensores. Es una marca exquisita para efectos del transporte vertical, no solo de personas, sino que también de carga. Ellos cuentan con certificación europea, muy importante para efectos del transporte porque la seguridad es primordial y ellos cuentan con toda la certificación. ¿Qué es lo que les entrega Euroascensores? No solamente ascensores para empresas, edificios industriales o edificios domiciliarios, sino que también ascensores para casas, home lift, muy usado hoy en día para personas con movilidad reducida o para personas de la tercera edad. También tienen plataformas de acceso universal, escaleras mecánicas, como les decía, ascensores para edificios, montacargas también para poder llevar ahí su carga. Haga el ejercicio de conocer los productos de Euroascensores porque además se encargan de la instalación, la mantención y la modernización de su sistema de transporte vertical. Con ellos no van a tener problema en el servicio postventa. Tiene un problema de repuesto. Bueno, eso de que sí, el repuesto ya lo encargamos y llega en 3 meses y usted tiene el ascensor o la escalera parada 3 meses, eso no pasa con Euroascensores. Ellos responden y ellos hacen cargo de ese mantenimiento en los tiempos que corresponden. Las cosas tienen que funcionar y Euroascensores lo hace. Además, tienen unos diseños espectaculares. Conozca a Euroascensores, entre a la web de Euroascensores y también en contacto @euroascensores.cl. Vale la pena. Diputado, le preguntaba sobre el bote, este bote que se hunde y dice,
están en el bote equivocado, pero a lo mejor ellos son parte del mismo bote, ¿no? Y son parte también de esta trama de fraude al fisco, ¿no? Sí, pero no de manera tan masiva. Pueden haber uno que otro, pero existe, creo yo, todavía algo de vergüenza en socialismo democrático. Hay gente que normalmente está capacitada, hay gente que tiene experiencia en el Estado. Esta farra por agarrarlo todo, esta desesperación que parece haber hecho presa de los militantes de Revolución Democrática y de otros partidos de gobierno, no se nota de la misma manera, ¿no? Es otra tradición política, ¿no? Entonces yo creo que están mucho menos impactados, por lo menos a lo ancho de su base militante, que lo que lo que está ahora Revolución Democrática o el Frente Amplio, ¿no? Le preguntó ahora sobre la oposición y me planteaba que en 2 años más, si llegaran a ser gobierno, van a investigar estos casos y no va a haber prescripción. Lo que yo ya veo que va a ser si este tema no se resuelve, el gobierno está dejando un tema electoral ahí dando votos. Es decir, el candidato que aparezca con una agenda robusta anticorrupción, me parece que va a tener un puntito ahí extra y va a sintonizar con la ciudadanía. Pero, ¿qué está pasando actualmente con la oposición? No se ve, y si estoy equivocada me lo dice, un diseño de la oposición, el cómo enfrentar este tremendo caso, que si uno lo ve desde el punto de vista de la oposición, no es un regalo porque lo que está pasando es tremendo para nuestro país, es la plata de todos nosotros, pero desde el punto de vista político, uno diría, bueno, esto es un regalo, esto ahí, la pelota, esto es un penal, para que lo tiren sin arquero, porque aquí no hay defensa, no hay cómo salvar este tema. Pero resulta que uno no ve que la oposición tenga un diseño para enfrentarlo de una manera coherente y que a la vez lo esté capitalizando. ¿Qué ha pasado con la oposición frente a este tema, Yo creo Johannes? que aquí hay un error conceptual. Aquí no existe la oposición, existen las oposiciones. Perfecto. Y como hay las oposiciones, hay distintos diseños. Y esos diseños no solamente consideran la relación con el gobierno, sino que también con las otras oposiciones. Entonces, aquí hay juegos particularistas, sin duda. No se ve todavía al gobierno y al gobierno se le ve muy debilitado y por lo tanto, como está muy debilitado el gobierno, las oposiciones tratan de posicionarse y eso debilita nuevamente la oposición al gobierno. No hay una oposición monolítica, ¿ya? Ese es un punto. El segundo punto es que nosotros en la Cámara de Diputados no tenemos la mayoría, es decir, con los instrumentos que nos entrega la ley y la Constitución, podemos fiscalizar hasta cierto punto nomás, porque el único instrumento de sanción que tenemos es la acusación constitucional. A mí me han dicho, bueno, han hecho tantas acusaciones constitucionales. Yo ahí arriba tengo, mire, todos esos archivos ahí, ¿ya? Todos esos archivos que tengo arriba son solamente nombres de gente que debería ser acusada constitucionalmente. No, estoy exagerando un poco, pero no hemos hecho muchas, hemos hecho demasiado pocas en Mira, ahí vamos nuevamente a esperar ahí al diputado que retome la conexión. Esa es la conexión que tienen en nuestro Congreso, desde Valparaíso, porque el diputado Johannes Kaiser está en la oficina en Valparaíso. Pero bueno, no importa, vamos a aprovechar y yo les recuerdo este producto fantástico para eliminar los malos olores. Se trata de Oxinova. No me canso de explicarles cómo funciona porque no es magia, es tecnología, pero es tecnología aplicada mágicamente. Usted simplemente con un sobre de Oxinova, que trae unos polvos, lo diluye en agua según las instrucciones del Ah, ya. envase y lo echa directamente desde donde está emanando el mal olor. Es una solución natural, ecológica y definitiva, porque no se trata de esconder los malos olores, se trata de eliminarlo. ¿Y cómo se hace? Atacando las bacterias que producen ese mal olor a través de la descomposición. Usted simplemente entre a www.oxinova.cl, ahí en la página web de ellos encarga el producto, muy fácil de usar, muy rápida la solución y acaba con el problema de los malos olores. Les contaba algunos ejemplos de auditores que me han escrito, dueños de hoteles en el sur, algunas
viviendas no conectadas al alcantarillado, edificios, restaurantes, que para proteger a las marcas no les voy a decir cuáles, pero gracias a Oxinova pudieron solucionar un problema muy molesto que les impedía trabajar como corresponde. Además, muchas veces uno no sabe de dónde sale ese mal olor, y en Oxinova los pueden asesorar. www.oxinova.cl. Diputado, ahí parece que van a tener que aumentar los gigas de la conexión en el Congreso, ¿eh? No, sí, es un desastre. La conexión del Congreso está caída y estoy tratando de hacerlo por el teléfono. Así que para que Mira, vean cómo funciona el Estado de Chile, ni siquiera en el Congreso hay internet. No, sí, es un desmadre. hay plata Ya. para algunas cosas y hay plata para lo que debiera haber, no hay. Pongámoslo No, así, sí, ¿o no? el problema, la plata hay. Lo que no hay Plata hay. es la capacidad ejecutiva, no existe no existe la premura, no existe el sentido de urgencia, no existe. Tenemos un desastre a niveles que la verdad es que aquí hay momentos en que yo pienso que aquí lo único que sirve es ponerse una bota con una punta de acero y dar un par de patadas en el traste, porque de otra manera no avanza la gente. Sí, es un tema impresionante. Las aduanas no funcionan, no funciona el control de fronteras, no funcionan las tribunales, no funcionan las fiscalías, no tenemos suficientes cárceles. Es un desmadre por donde uno lo ve. Bueno, no era el tema, nos desviamos, pero es Sí. interesante. ¿Por qué el Estado llegó a esta situación? Yo tengo la sensación de que en algún minuto, en los 90, el Estado chileno iba más como avión, digamos, y entregaba mejores servicios, pero a esta altura, a pesar del discurso político, yo creo que le entró mucha plata al Estado y finalmente lo único que sirvió fue para engordar, contratar más personas y hacer de los servicios públicos entes que son lentos, que no gestionan bien, donde se pierde la plata y no entregan el servicio que tienen que entregar. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que pasó, diputado? Cuando usted mete 300 y tantos, o sea, a ver, a principios del 2000 teníamos 360.000 funcionarios públicos, hoy día tenemos casi 900.000 funcionarios públicos. Cuando usted mete funcionarios públicos en el Estado que no sirven para nada, terminan obstaculizando el trabajo del Estado, terminan invisibilizando a los buenos funcionarios públicos y se transforman literalmente en lastre. Son lastre, son gente que no, que en vez de aportar, genera nuevos procesos para justificar su existencia. Y eso va haciendo que todos los procesos, todas las entregas de permisos para trabajar, para las nuevas empresas, para todo se hace un cacho y nada más funciona. Aquí en Chile nosotros deberíamos despedir a 500.000 funcionarios públicos mañana, deben Exacto. estar fuera. Y el resto a trabajar como corresponde. Si no, es una cosa, existe el dicho entre los funcionarios públicos, el que nada hace, nada teme. No puede ser que uno tenga el dicho, el que nada hace, nada teme. ¿Por qué? Déjeme, Porque resulta que el funcionario que hace algo y tiene iniciativa y de repente no funciona, lo friegan. Pero el que no hace nada no tiene que temer nada. Entonces, juegan literalmente al micado del funcionario. No sé si te acuerdas del juego micado sí, con los sí. palitos. Bueno, el primero que se mueve, pierde. Tengo, le voy a hacer un comentario sin dar números y cifras. Uno tiene esta sensación que Chile no tiene un problema de plata. El Estado chileno recibe cantidad más que suficiente para que Chile pueda entregar servicios de calidad, educación de calidad y salud de calidad, por dar las cosas prioritarias. La Un dato. sensación es que finalmente esa plata se va en otras cosas y se va a los bolsillos de las personas. ¿Es así o no? Es absolutamente así. Si yo agarro el presupuesto social de este país y lo divido entre el número de pobres, que son los que reciben realmente las transferencias, porque la Exacto. clase media no recibe nada y el resto tampoco, ¿ya? Y lo divido entre el número de pobres y le entregara voucher para la universidad, no sé, para carreras técnicas, para el hospital, para lo que fuera, yo le podría entregar un voucher por 2 millones de pesos a cada persona en situación de pobreza mensual, niño, eh, adolescente, adulto, anciano, a cada uno de ellos le podría entregar 2 millones de pesos. Aquí tiene 2 millones de pesos en un voucher o en varios vouchers, usted elija los servicios que usted quiera, pero la realidad es que le llegan con suerte, le llegan prestaciones por 200 lucas, 250 lucas. Ese es el resultado de un sistema que está absolutamente, que
que subsidia las dos cosas, subsidia la oferta, subsidia la demanda, y para más remata y subsidia naturalmente a todos los amigotes de todos los políticos que han pasado por los últimos 30 años de este país, ¿no? Entonces es una cuestión que, y nos dicen, no, es que para ayudar a la gente hay lucas, hay lucas. Lo que pasa es que, ¿por qué no le damos a la gente la posibilidad de decir, ¿sabes qué más? Yo voy a ir al dentista tanto que no es de FONASA y la cuestión, man, y me lo va a pagar el Estado, aquí está el voucher, ahí tiene la cuestión. Y que tengas una cuestión incluso acumulada, es decir, que tú puedes acumular la cuestión. No usaste tu fondo de salud durante 7 meses, 8 meses, y tenías, no sé, 10 millones de pesos, 11 millones de pesos. ¿Necesitas una operación de cadera, por favor? O sea, está hablando de transferencias directas en el fondo, más, Lógico. sí, Las transferencias directas es lo único que realmente es interesante, porque ahora andaban tan felices en el gobierno porque supuestamente habían bajado la pobreza, que es una situación absolutamente, ¿cómo lo podemos decir? Es anormal, absolutamente transitoria, ¿de sí. acuerdo? ¿Por qué? Porque iba de la mano de dos transferencias directas, del IFE y del 10%, ¿ya? Debido a esas transferencias directas bajó el nivel de pobreza. Ahora, eso no es sostenible en el tiempo, pero nosotros podríamos perfectamente bien, si sacamos la plata de la oferta, es decir, de los servicios públicos que están ofreciendo servicios de salud, etcétera, y se lo damos a la demanda, es decir, al pobre que necesita el servicio, le decimos, ¿sabes qué más? Aquí tienen las lucas, consígase el servicio donde quiera, podríamos optimizar, pero con mucho, los recursos que tenemos. Ok, Y déjeme eso plantear lo sin siguiente, liquidar diputado. ni siquiera el sistema público. Me parece que el diagnóstico con matices está más o menos compartido. ¿Qué podría hacer pensar que si el Partido Republicano llegara al poder, puede hacer ese cambio en el Estado? Y lo pregunto porque eh, hay candidatos que han propuesto este cambio. El propio Sebastián Piñera, me parece, con un poquito más de énfasis, propuso la modernización del Estado, gestionar mejor el Estado. ¿Qué haría pensar que el Partido Republicano puede instalarse en la moneda y echar a 500.000 funcionarios públicos y hacer una revolución de los servicios públicos para que funcionen como la gente? ¿Por qué ustedes podrían hacerlo? Podríamos hacerlo porque probablemente no vamos a hacer aquello que no hizo Piñera, que era no concentrarse en el mismo, ¿ya? Para salir el presidente, porque él tiene que estar en el centro de todas las cosas y de todo el universo, porque él es el rey sol, ¿ya? Y nos vamos a dedicar a sacar una mayoría parlamentaria, que es lo que se necesita para hacer esto. Exacto. Y necesitamos una mayoría parlamentaria con Chile Vamos, y necesitamos una mayoría parlamentaria con todos los sectores que entiendan que esta reforma del Estado es imprescindible. Yo, por lo demás, he escuchado a parlamentarios socialistas decirme que esta cuestión del estatuto administrativo es insostenible, ya no se puede, hay que modificarlo, pero por supuesto no van a salir, pues ahí faltan los liderazgos, no van a salir a decir a la gente, oye, no, esta cuestión se acabó, no funciona. Pero existe un consenso de que el sistema no está funcionando. Y lo que ahora necesitamos es una mayoría que esté dispuesta a que ese consenso, esa comprensión del problema se transforme en una reforma efectiva y esté dispuesto a comprarse los costos políticos que esto conlleva, porque no nos equivoquemos. La ANEF nos va a hacer la vida a cuadritos, ¿no? Pero si uno está dispuesto y sabe y tiene claro de que esto tiene que corregirse, que tenemos que pasar probablemente a todo el sistema público, al Código del Trabajo, que tenemos que eliminar los honorarios y tenemos que darle a la gente contratos decentes, ¿ya? Podemos entonces quedarnos con lo mejor del personal que tenemos actualmente y el resto del personal tendrá que ir a un sector privado que sea potenciado por crecimiento, donde haya buenas pegas con buenas lucas. Pero no tienen por qué, no existe el derecho a trabajar en el Estado, esa cuestión que es ¿por qué? Si el Bueno, Estado no tiene, si una empresa de repente ya no lo necesita a uno, lo despide. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no hay necesidad de la empresa. Si esto no es un sistema, no es un sistema, ¿cómo se dice? El Estado no es papá y las empresas no es papá de la gente. exacto. Ahora, Nosotros necesitamos que las cuestiones funcionen lo mejor posible para que la gente tenga los mejores productos y servicios posibles, pero eso no va de la mano, y yo sé que mucha gente le impacta, pero eso no puede ir de la mano de simplemente dejar que las cosas corran, así como han corrido hasta ahora.
Así como el tema de asesores. Yo creo que si uno sacara una planilla de asesores, la lista es infinita. El tema de asesores se presta para que entre cualquier persona al Estado sin ningún tipo de contribución, sin ni siquiera tener expertise en la materia. Cuando uno lee la manera en que contratan asesoría, yo a veces he pedido la información, no me la ha entregado, si usted la tiene, me la entrega, por favor, cuántos asesores a modo global trabajan en el Estado. Es infinito. 2 millones, 3 millones, y gente que no tiene ningún conocimiento en las materias. Pero volviendo al tema de la oposición, diputado, hablaba de las oposiciones. ¿Cuáles son las miradas que hay en las oposiciones para enfrentar el tema del caso Fundaciones y a la vez también capitalizarlo políticamente? Porque pareciera que hay una especie de como, no. Yo he visto algunas entrevistas ahí de la UDI, de Renovación Nacional, como portémonos bien, es como no le peguemos al que está en el suelo, pero es un absurdo. Al final de cuentas, quiero saber cuáles son las miradas que hay en la oposición para poder enfrentar este tema. Bueno, existe esa aproximación y existe, bueno, yo voy a hablar a título personal en este punto. Mi Claro, aproximación es que si están en el suelo por corrupción, hay que seguir pateándolos hasta que se desgaste el zapato. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción no es un negociable, no es un negociable. No es un tema donde uno puede decir, ¿sabes qué más? Sí, nos vamos a poner de acuerdo porque aquí subimos esta tasa y bajamos esta otra y conversemos y una cuestión técnica. No, no es negociable. Y es por eso que yo en un principio quedé bien sorprendido por la actitud de la UDI de decir, ¿sabes qué más? No vamos a negociar con ustedes mientras mantengan al ministro Jackson. La verdad es que la actitud debió haber sido, no vamos a negociar con ustedes hasta que no arreglen el problema de corrupción que tienen adentro, porque no les podemos pasar plata. ¿Para qué vamos a negociar con ustedes si no les podemos pasar plata si están llenos de crápula? ¿No? Y bandidos. Ese es un punto. Entonces, existe esta visión que yo represento, que digo, no sé, es que más no tiene ningún sentido negociar en ciertas materias con el gobierno mientras esta cuestión se mantenga así. Y por otro lado, existe la posición que es más flexible. ¿Por qué? Porque alguien, que yo no sé quién es, pero no puede ser muy inteligente, les ha dicho que si nosotros somos una oposición demasiado dura, entonces ellos, cuando pasen a la oposición, van a ser muy duros. Me importa un cuesco, ellos van a ser siempre unos infames, como lo fueron en el gobierno de Piñera. ¿tienen miedo? Siempre. Los que responden así o plantean eso, ¿lo hacen por miedo? ¿Lo hacen porque no leen el cuadro Creen que político? creen que se pueden ganar la buena voluntad de un movimiento revolucionario tratándolo con algodones. Y eso no es posible. Eso no es posible. No entienden todavía que lo que nosotros tuvimos aquí, saltamos literalmente de la sartén el 4 de septiembre. Y esta gente quería refundar el país, querían sistemas judiciales paralelos, querían literalmente llevarse el país para la casa. Y no lo entienden. Esto es un proceso revolucionario. Entonces, pero como llegan ahora un poquito más encorbatados, con chaqueta y toda la cuestión, creen que son, que trabajan al mismo nivel intelectual que uno, con los mismos principios, con los mismos valores. Eso no es correcto, O sea, ¿no? esas personas, estoy tratando de interpretar, creen esos llamados del gobierno a las mesas de diálogo y a los consensos, cuando los llaman a sentarse a la mesa para poder discutir la reforma tributaria o la reforma de pensiones, y usted me dice, pero si es un gobierno revolucionario, ¿cómo es que les creen? ¿Estoy en lo correcto en esa línea? Ese es un punto, y por lo demás, ellos saben perfectamente lo que hace el gobierno en la mesa. Yo he estado sentado en mesa con el gobierno. ¿Qué es lo que hacen? Llegan, te cuentan lo que van a hacer y después dicen que conversaron contigo. Y todo lo que tú dijiste no entra en la ecuación y ni siquiera lo pescan. Les importa un cuesco. Entonces es literalmente es una puesta en escena para decir, no, si nosotros estamos entonces conversando con todos los sectores y todo el tema, pero la verdad es que no conversan. Ellos te dicen, y si tú no estás de acuerdo, eres intransigente. Ellos no están dispuestos a ceder nada, nunca. Yo no los he visto ceder en nada. Me dicen, queremos entonces subir los impuestos. Pero yo digo, ¿por qué, po? Yo quiero bajar los impuestos. ¿Por qué no ceden ustedes? Por eso yo el intransigente si no quiero subir los impuestos. Entonces, lleguemos a una negociación. Bueno, ahí ya volvió a cortarse la comunicación con el diputado. Vamos a esperar que la retome ahí con su celular, ya que nos enteramos que no hay wifi en el Congreso, así que está tratando de hacer esta entrevista
el plan que Estamos tiene en el conectados. teléfono. Ya, diputado, ahí estamos de nuevo. Lo siento mucho, lo siento mucho. Aquí, para más remate, construyeron este edificio a prueba de ondas de teléfono, entonces de repente se me va cortando el tema. Está bien. Pero ¿dónde había quedado? Quedamos en el tema de los acuerdos y de los consensos, que a propósito le voy a dar un dato, porque en la última encuesta CEP también bajó el apoyo a los acuerdos, bajó 10 puntos, está en un 20%, es decir, la gente hoy en día, en este contexto, las cosas cambian, en este contexto político, ya la gente está dejando atrás las ganas de que hayan acuerdos transversales, sino que más bien me da la impresión de que la gente quiere que se avance y está dejando atrás la idea de que los acuerdos, los consensos llegan a algo, llegan a algún paradero, se están cansando, según lo que estoy leyendo de los resultados de la encuesta CEP. Mire, lo que pasa es que no se ve, no existe ninguna razón de ser para llegar a un acuerdo cuando las posturas están tan opuestas. O sea, ¿qué acuerdo voy a llegar? Cualquier avance que nosotros veamos en materia impositiva, en dirección a más impuestos, en recesión, es algo que no podemos aceptar, punto, punto. El Estado no puede recaudar más de la economía porque ya están haciendo pedazos la economía. De hecho, no son capaces de ejecutar ni siquiera el presupuesto. Solamente el hecho de que no estén ejecutando el presupuesto se ha calculado que cuesta entre 30.000 y 40.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿para qué quieren más plata? Es una pregunta que es legítima de establecer. Para más remate con el mal gasto que tienen, son más de 6.000 millones de dólares según el Banco Mundial. Entonces, no hay espacio de maniobra ahí. Y para el tema de las pensiones, no les vamos a pasar la plata de los pensionados chilenos. ¿Cómo se les ocurre? Pero si esta gente primero tendría que certificar, ¿no? Tendrían que conseguirse un certificado de que están libres de corrupción, ¿no? Ir a una empresa de estas que combaten plagas, ¿no? A conseguirse un timbre libre de bichos. Pero antes de eso es absolutamente imposible o inconcebible entregarle a este gobierno más recursos, más aún cuando quieren hacer que los trabajadores que están legítimamente pagando sus cotizaciones sean solidarios con los que están trabajando en negro y que muchas veces ganan más porque trabajan en negro que el trabajador que está oficial. No, corte el escándalo. Si no hay espacio de maniobra ahí. ¿En eso la oposición tiene solo una postura o todavía están discutiendo y hay distintas posturas y algunos creen, como lo que leía de Bópoli, que sí, podemos sentarnos a negociar la reforma de pensiones y un 3 para acá, un 2 para acá, o hoy en día hay mayor consenso en la oposición de no permitir que la previsión de los trabajadores vaya al Estado, a la vez no permitir el aumento de impuestos? Yo creo que la oposición se encuentra, o sea, aquí hay las oposiciones, pero Sí, la oposición de Chile Vamos, una parte de la oposición de Chile Vamos se encuentra ahora en un problema, porque ellos querrían llegar a un acuerdo, porque les encantan los acuerdos, porque sacan fotos con los acuerdos, ¿no? se drogan con acuerdos, ¿ya? Pero resulta que la gente no quiere. Cuando tú tienes un 80 y tantos % de la población que no quiere pasar ni un peso del sistema, al tema solidario de las cotizaciones, entonces, chuta, es una mala movida electoral, entonces les encantaría llegar a acuerdo, pero por el otro lado ven que la gente no quiere y no se los van a recordar y no se lo van a olvidar tan rápido. Estamos a un año de las municipales, ya la cuestión se empieza a poner más compleja, ya tienen que empezar a pensar más en sus votantes y menos en las fotos y en los viajes a Nueva York, o al caerle bien al presidente, entonces las tensiones son otras. Yo creo que existe un sector en la actual oposición que le encantaría llegar a acuerdos con el gobierno, porque entre otras cosas creen también que con eso, de alguna manera, les enseñan a hacer una oposición más decente para el futuro. Y yo personalmente creo que esta gente es inenseñable, ineducable. Cuanto menos una parte de este gobierno tiene el octubrismo en la sangre. Y van a seguir siendo claro. octubristas porque son como el escorpión y la rana. Y, estas, Segura, y, y las ranas opositoras y algunas ranitas opositoras, ¿no?, que van a descubrirlo por las malas. claro, lo que ocurre, diputado, es que cuando uno habla del octubrismo, algunas personas creen que fue un tema pasajero, es decir, el No. octubrismo ya pasó, el octubrismo ya no tiene apoyo en la ciudadanía, dejamos atrás el octubrismo, la gente en las encuestas dice no están de acuerdo en que se cambie la posición del monumento al general Baquedano, que no se llame plaza, etcétera.
pero el octubrismo no es un decir, no fue un fenómeno pasajero, me parece que tiene que ver con una concepción de la manera de hacer política que va en el ADN de algunos sectores de izquierda. ¿Lo lee así? Absolutamente. No son demócratas. Le hicieron un golpe de Estado a Sebastián Piñera y Sebastián Piñera se demoró 4 años en reconocerlo. Esa es la situación. Y la derecha, mutis, hasta hace un par de meses atrás en que empezó a aparecer el señor Desbordes y aparecieron entonces el general de Carabineros, diciendo, sí, la verdad es que nos están haciendo un golpe de Estado. Y eran tan cobardes que no eran capaces de decir que le estaban haciendo un golpe de Estado mientras le hacían un golpe de Estado, porque le tenían miedo a los que les estaban haciendo el golpe de Estado. Sí, esa es una de las razones por las cuales existe el Partido Republicano, y yo voy a, decir voy a plantearlo así. Nosotros somos carne y sangre de Chile Vamos. Nosotros somos lo que fueron ellos en algún momento, pero no pudimos digerir esa, eh, esa falta de carácter una vez enfrentados a un enemigo formidable, como lo he dicho, o sea, Sebastián Piñera cortito y después tuvo que recoger caña. Porque eso era un enemigo formidable que trató desde el Congreso también de hacerle un golpe de Estado al gobierno, un gobierno democráticamente elegido. Yo no sé qué es lo que vamos a celebrar en septiembre o qué es lo que vamos a conmemorar en septiembre, porque el último golpe de Estado en Chile no sucedió el 73. Eso es algo para tener presente. Leía a algunos analistas, diputados, que en el caso de Noam Titelman, pero otros también lo han dicho, decía que estamos entrando en una fase más polarizada de la política. Y eso se contrasta con lo que le presenté anteriormente con respecto al octubrismo. Varios creen que ya pasó lo del octubrismo, las encuestas reflejan otra cosa, ya no estamos en eso. Pero sin embargo, yo estoy de acuerdo que estamos en una fase más polarizada en la política. ¿Lo lee así? ¿Cómo es el ambiente en el Congreso? ¿Cree que estamos entrando, porque ya vienen 2 años de elecciones, que vamos a entrar en una fase más polarizada o eso ya se va dejando atrás? No, en comparación con lo que fue el gobierno de Piñera, nosotros estamos viviendo un oasis de paz. O sea, lo que hizo la oposición en el momento, en su momento, como parlamentarios acá, lo que hizo Jackson, lo que hizo Boric, lo que hicieron toda esta gente, ¿no?, que iban cuyos equipos atacaban a parlamentarios de gobierno en el Congreso. En comparación con eso, esta cuestión literalmente, bueno, es un concilio vaticano. Nos estamos entendiendo todos maravilloso. No, que dicen que ahora estamos mucho más polarizados, las pinzas. Lo que pasa es que ahora hay una oposición, entre otras cosas también nosotros hemos dado un poquito de tono, pero que es mucho más dura y que está dispuesta a ir a la pelea. ¿Y qué es lo que sucede cuando usted, bueno, existe un dicho latino, que dice, si vis pacem para bellum, ¿no? Cuando esta gente entiende que hay gente que está dispuesta a ir a la guerra, pero con todo, entonces mejor mantener la paz, ¿cierto? Si el problema con la gente, con el gobierno de Piñera es que era como, ¿se acuerda de los Simpsons? ¿Se acuerda de Milhouse? Ya. Claro que sí. Todos iban a pegarle a Milhouse. ¿Por qué? Porque Milhouse no se defendía. Eso le pasó a Piñera. Todos le fueron a pegar porque no se defendía. Y porque no había ningún costo en ir a pegarle. Ahora venir a pegarle a la oposición sí tiene costo, porque estamos dispuestos a ir a la pelea. Ahora, una pelea política, Sí, claro. ¿no? Pero no les dejamos pasar las cosas, no les dejamos que instalen mentiras, ¿no? Vamos a la pelea. Pero eso también, ojo, es cierto, aparece como un poco más polarizado, pero en la práctica es mucho más civilizado y pacífico que lo que fue durante el gobierno de Piñera. La gente tiene la memoria corta, pero es así que eso es lo que sucedió dentro de este Congreso, o lo que sucedió afuera del Congreso y lo que sucedió en nuestras calles. Eso es polarización. Eso es polarización violenta, impulsada por los quienes están ahora en el gobierno, no hay que olvidarlo, ¿no? Y Diputado, ellos, disculpe, y ahora viene el pago, porque el destino es que aquel que promete y miente, al final termina teniendo que enfrentar a la ciudadanía y la ciudadanía le dice, oye, hijito, man, a mí me mandaste a las barricadas a tener cuestiones, ¿para qué? ¿Para que ustedes lleven la plata en camión tolva para la casa? le voy a hacer la siguiente pregunta ya más política en relación a las respuestas de la encuesta CEP. Me dijo, ellos no son demócratas. ¿A qué atribuye que
al Partido Republicano no solamente se le asocie con orden y seguridad, que es parte de la agenda política del Partido Republicano y es un tema que han reforzado y está también ahí en el ADN político del Partido Republicano, pero que cuando se le trata de identificar, no desde la encuesta CEP, sino que desde los analistas, incluso desde sectores políticos, se posiciona el Partido Republicano no solamente en orden y seguridad, sino que prácticamente como si fueran totalitarios, como si llegaran a tener un gobierno, van a convertirse en fascistas dictadores. Lo relacionan con Bukele, que a mí me parece que el caso de Salvador lo podríamos dejar aparte porque Chile no tiene nada que ver con El Salvador, pero ¿cómo es Aparte que que Bukele era de izquierda. exacto, ¿cómo es que un gobierno que ustedes llaman que no son demócratas, que han sido revolucionarios por lo demás, no se le relaciona con también con una idea más totalitaria? Sin embargo, el Partido Republicano sí. ¿Por qué ocurre esa disociación? Pues conveniente políticamente, porque la prensa es servil a los intereses de este gobierno. Si el Colegio de Periodistas salió a llamar a votar por Boric, Sí, lo sé, pero ¿no? yo no sé qué tanta incidencia tiene el colegio periodista. Me parece Bueno, Colegio de Periodistas quizás no, pero la no, verdad es que si uno ve los periodistas que salen de las universidades, las escuelas de periodismo hoy en día son escuelas de activistas políticos, eso sí. ¿no? Me van a disculpar, es un hecho. Entonces salen los periodistas, entran a redacciones. ¿Qué pasó? Las redacciones originalmente, que eran más de derecha o de centro, o que fuera, abrieron sus espacios a periodistas de izquierda. Estos entraron, ocuparon los lugares en las redacciones y cerraron los espacios a los periodistas de derecha. La pluralidad del periodismo no está garantizada como lo estaba antes. ¿Por qué? Porque la izquierda es sectaria y excluyente. ¿Pero es solo Entonces no un problema acepta del periodismo o también hay un eso. problema de cómo plantea comunicacionalmente sus ideas el Partido Republicano? Es que no sé cómo podríamos plantearlas de manera distinta. Nosotros hemos planteado siempre, nosotros somos respetuosos del sistema democrático, nos sometemos a las elecciones, reconocemos las autoridades elegidas democráticamente, hacemos uso de las herramientas que nos entrega la Constitución para fiscalizar y también, por supuesto, tenemos derecho a nuestro propio proyecto político y proyecto de sociedad. Pero, ¿qué tiene de antidemocrático eso? Nosotros no somos los que decimos, ¿sabes qué más? Nuestro proyecto político es una dictadura en el futuro. Eso es el Partido Comunista. Exacto. El Partido Comunista es el que dice, nosotros nos gustaría, porque hasta el día de hoy son marxistas-leninistas, a ellos les gusta la dictadura del proletariado. Ese es el paso antes de después llegar al paraíso comunista. Entonces nosotros nos dicen que somos antidemocráticos, pero nosotros nunca, nunca hemos propuesto, ni tenemos en nuestra ideología, no hay un texto de algún pensador que nosotros sigamos que proponga el cierre del sistema democrático. No hay. Pero ocurre este fenómeno muy extraño en Chile, a ver si me lo explica, en que tenemos un Partido Comunista instalado en la moneda. Frente Amplio todavía tiene una especie de ambigüedad, pero camina hacia el socialismo. Tienen cortes así, tienen espíritu totalitario en algunas cosas, pero ¿cómo es que un partido comunista que se siga definiendo como marxista-leninista, en Chile a nadie le produce, le produce por lo menos estar en alerta? Tenemos ministros comunistas, una ministra que propone una comisión contra la desinformación, que sabemos cuál es el objetivo, y eso sí, algunas críticas, alguien habla en contra, pero no produce una gran alerta con respecto al peligro al sistema democrático. Sin embargo, todo el tiempo están hablando en contra de que va a surgir una derecha, ultraderecha, con corte populista, con corte incluso totalitaria. ¿Cómo es que en Chile se produce esa disociación? Porque es gratis pegarle al Partido Republicano. El Partido Republicano no te va a mandar un terrorista y no te va a pegar un tiro. Pero el Partido Comunista sí. O sea, usted dice que es porque por el miedo, por la Le amenaza. tienen miedo. Yo creo que una vez que asesinaron a Jaime Guzmán, de alguna manera castraron a gran parte del sistema político chileno. Ese fue el resultado y fue diseñado para eso, ¿no? Y el Partido Comunista tiene arsenales y el Partido Comunista manda gente a entrenarse en las FARC, eso está documentado. El Partido Comunista tiene nexos con dictaduras internacionales, con grupos narcoterroristas, lo sabemos. Lo que pasa es que en Chile la herencia
de la sangre de aquellos que atacaron el Morro de Arica, me parece un poco diluida. Entonces andan todos haciendo como ignorando el elefante en la sala, ¿no? Y de repente el elefante tiene que hacer sus necesidades, les cae encima y dicen, uy, qué raro. No sé, ni siquiera eso, ni siquiera ahí reclaman. Es una cosa impresionante, y más aún, considerando que fue Sebastián Piñera y Espina los que denunciaron, por ejemplo, el tema del entrenamiento de las FARC, de militantes del Partido Comunista, y después se hicieron los cuchos, nadie más los escuchó nunca, y tampoco cuando eran gobierno. Entonces, para ser honesto, yo creo que aquí hay un tema de cobardía, de no querer arriesgar el pellejo para decir lo que estoy diciendo yo. Y bueno, ¿y por qué? Quieren vivir para siempre, lo decía Federico el Grande a sus soldados. ¿Quieren vivir para siempre? Yo no voy a vivir para siempre. Ninguno de nosotros va a vivir para siempre. Pero le voy a decir una cosa, es muy probable que vivamos más corto si el Partido Comunista llega al poder total en este país. Diputado, déjeme terminar con el tema del nuevo Consejo Constituyente. Si rechazan la Constitución en diciembre, ¿cree que va a ser un problema, va a ser un fracaso del Partido Republicano? ¿Cómo lee el tema del resultado constituyente para efectos del Partido Republicano y futuras elecciones? Bueno, nosotros siempre quisimos la constitución de Pinochet, pues. ¿Le gusta la No Constitución? sé, no, estoy un poco tomándoles el pelo, Yo pero al final no era ese, pero no Sabe, era ese diputado, que su ironía se malinterpreta. Tenga cuidado. sí lo sé, Hay si la poco gente humor en Chile. cuando Yo quiere malinterpretar, malinterpreta. Pero el tema es que al final los que están casados no somos nosotros, si son los otros, si son los que dijeron, ¿sabes qué más? La constitución, decían, le preguntábamos, bueno, ¿qué problema hay con la constitución actual? Ninguno, es que la hizo Pinochet. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una nueva constitución, pero resulta que como es republicana no la quieren. Bueno, entonces se van a quedar con la constitución que ellos dicen que es de Pinochet, y resulta que ahora ya no les parece tan mala. Ahora, yo les hago la recomendación de considerarlo dos veces, porque estas cuestiones se tienen que ver desde el punto de vista institucional y de mediano y largo plazo. Eh, esta constitución se queda así como está en este momento, y si nosotros sacamos mayorías importantes para la próxima elección, vamos a poder reformarla nosotros, porque bajaron los quórum. Entonces también es un tema que obliga a la izquierda. Una derrota o una pérdida en el tema constitucional, si se rechaza contra el tema constitucional ahora en diciembre, también significa un riesgo, porque les voy a decir una cosa, nosotros, y es un tema, yo personalmente creo que el tema constitucional sigue abierto y va a seguir abierto. ¿Qué significa eso? Porque la izquierda lo quiere abierto, entonces lo vamos a mantener abierto. Pero si lo vamos a mantener abierto, lo vamos a mantener abierto todos. Y eso significa que la pelea constitucional se va a dar por los próximos 5 años. Y no la van a ganar. No con la constelación política y no con el desastre que han hecho como gobierno. Bueno, dependiendo Entonces, de la relación de fuerzas, ¿no? ahora todavía hay elementos moderadores dentro de lo que es el texto constitucional, que es el texto de los expertos, etcétera. Y después, en 2 años más, cuando el desastre haya culminado de este gobierno, ¿qué pasa si tenemos una mayoría en el Congreso equivalente a la del Consejo? ¿Y hacia dónde tendría que ir esa constitución? ¿Qué tal? Tendría que ser una constitución más o menos la misma dirección de lo que estamos proponiendo en el Consejo, una constitución que refuerce la independencia de Chile, una constitución que probablemente reforme hasta cierto punto, no se está haciendo ahora, yo creo que los cambios que se están haciendo ahora al Poder Judicial son cosméticos, que haga una reforma profunda del Poder Judicial, le dé autonomía efectiva, independencia sobre todo económica, financiera, para que no tengan que andar mirándole la cara a los políticos, que reforme las fiscalías, quizás cree algo así como fiscales de elección popular, como hay en otros países. Eh, nada que sea, no creo que sería nada que fuese demasiado revolucionario, ni mucho menos, tampoco se cambia el sistema, quizás se cambie un poco el sistema electoral, pero esos son temas legales. Pero lo que haría sería fortalecer una institucionalidad que la izquierda quiere destruir. Si
Aquí no nos equivoquemos. Si la izquierda no quiere institucionalidad, la constitución que ellos propusieron era una constitución que lo que permitía era la destrucción de la institucionalidad y el gobierno. eh, Vamos a ver ahí si logramos hacer el último contacto con el diputado que se volvió a congelar en esta mala comunicación que tenemos con el Congreso de Chile desde Valparaíso y voy a esperar a que el diputado Johannes Kaiser pueda terminar su exposición. Les recuerdo, por mientras, que se sigan ahí, suscribiendo a mi canal ahí está. en YouTube. Es muy importante las suscripciones. Si usted ve la entrevista, pero suscríbase para poder ir sumando más suscritos a la entrevista de Nicole Rodríguez. Ahora sí, diputado. Bueno, ¿dónde había quedado? Quedamos en Lo que, la Constitución, al sí, final, en lo, lo que estaba qué tan planteando es que distinta nosotros, sería la propuesta si es que llegaran a tener mayoría. lo que planteo es que nosotros vamos a reforzar la institucionalidad republicana de este país, nada más. Por eso es algo que la izquierda no quiere. Y puedes terminar con una institucionalidad reforzada, de la cual no participaste y donde tú te sientes derrotado, o puedes participar o puedes ser parte, perdón, de la institucionalidad reforzada, de la cual sí participaste y donde no apareces derrotado. Esas son las opciones que le quedan en este momento a la izquierda. Así lo veo yo, cuanto menos. Y nosotros, si se cae el proyecto que nosotros estamos proponiendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si nosotros al final tampoco tenemos la mayoría, es un hecho la causa. No hay una mayoría de republicanos en la convención, somos 2/5. Basta para bloquear, pero no basta para forzar normas. Y todavía no sabemos si vamos a estar a favor del texto final, porque de las enmiendas que hemos propuesto, no sabemos cuántas van a quedar. Diputado, vamos a ir cerrando. Yo le agradezco esta entrevista y leyendo su historia personal y con esa impronta bastante liberal, ¿le parece que se enreda de más el Partido Republicano cuando entra en el tema del aborto y se ve una agenda, la mal llamada agenda valórica, y se empiezan a enredar con este tema de sí, vamos a proteger el derecho a la vida, vamos a revisar las tres causales? ¿Cree que debería ser un ámbito en el cual lo deje a las políticas públicas y no como un tema constitucional, porque le da finalmente argumento a quienes creen que el Partido Republicano no solamente es conservador, sino que quiere retrotraer algunos derechos ya avanzados de la mujer? Bueno, yo pongo en duda que sea un derecho, el tema del aborto, ese es un punto, pero no creo que nosotros hayamos hecho ninguna modificación respecto a la constitución actual. Y respecto del aborto en sí, el tema de las tres causales, que era lo que había planteado Arturo Esquella, yo creo que hay un problema de lo que es la comunicación. El aborto en la tercera causal, la causal de violación, lo que conduce es a proteger al violador, porque no lleva a la denuncia. Y de hecho lo que hace es eliminar el producto de la violación. Ahí hay un problema serio con la ley. Y es un tema que tiene que ser reformado, tiene que ser visto en el Congreso, ¿no? Porque no, y es un tema que nosotros Tiene estamos que consiguiendo ver, las cifras. pero el tema de la denuncia tiene que ver con quizás la obligación del doctor o con un área judicial. Exactamente. ¿Qué tiene que ver Usted con tiene la obligación eliminar? de, Claro, pero ¿qué tiene que ver con eliminar esa causal? Si es que no lo han porque propuesto, porque es medio enredado esto. a ver, ¿qué es lo que sucede? Si usted tiene, bueno, en primer lugar, ¿por qué no pongámonos desde el punto de vista ético? ¿Qué ser humano es culpable en la violación? El violador, pero no es el violador al cual ejecutamos, ¿no? Es una situación del punto de vista ético que es compleja. Por otro lado, no nos olvidemos que con todo este tema del aborto, derecho a la vida, etcétera, hay cosas que son más profundas y que están involucradas. Pero vámonos, por ejemplo, a lo que es la biogenética o la ingeniería genética, los experimentos de grandes empresas con seres humanos, la propiedad de grandes empresas sobre seres humanos antes de nacer, modificaciones, quimeras. Hay mil cuestiones que van de la mano de ese espacio de 9 meses en el cual nosotros decimos que el ser humano no tiene derecho o no debe ser protegido. Y no es algo que plantee yo, es algo que planteó el Comité de Ética en Alemania. No por nada no está permitido el aborto, está despenalizado hasta cierta edad. Entonces nosotros tenemos que entrar con un análisis que es un poco más amplio
que lo que es el tema del aborto solamente, porque aquí estamos hablando del derecho a la vida y estamos hablando Sí, efectivamente está de bien, un pero le preguntaba desde el tema. punto de vista político para no entrar en el debate del aborto, que es eterno. Ah, Y desde aquí el punto esa de vista, mirada, sino que desde el punto de vista político entonces tengo que inferir que para usted no es un error entrar en esa área, sino que es totalmente legítimo y válido que el Partido Republicano entre en esa área una y otra vez, digamos. como liberal que soy, yo creo en los derechos anteriores al Estado entregados por una fuerza superior, ¿ya? En este caso, Dios, le pueden llamar como quieran, pero son los derechos anteriores al Estado. Y en ese sentido, evidentemente que si yo pongo a disposición el derecho fundamental del cual dependen todos los demás derechos, lo que hago es horadar todo el sistema liberal, todo el sistema republicano, la misma concepción de que el ser humano debe ser respetado más allá de la conveniencia del Estado. Es un tema le podría decir así, de fundamentalismo liberal. Y aquí hay liberales que dicen, no, esta cuestión hay que permitirla, pero no están entendiendo cuál es el derecho primario que se está defendiendo. Aquí hay una colusión de derechos, hay un conflicto de derechos, ¿no? El derecho a la vida como tal y el derecho, naturalmente, de una madre, por ejemplo, a decidir si aborta o no aborta. Exacto. Pero ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho que del punto de vista social y general es más importante cuando tú lo pones a disposición? Porque aquí estamos hablando no de la pena de muerte, o sea, estamos hablando de la pena de muerte, pero estamos hablando de la pena de muerte para alguien que de ninguna manera puede haber cometido un delito. Entonces es un tema complejo, es un tema extremadamente complejo cuando tú lo ves y Es lo complejo, analizas desde pero el punto de vista es de cómo complejo. avanza la deconstrucción social. Exacto, es complejo, pero es tan complejo que creo que a la gente le llega de una manera bastante básica y al final lo que queda dando vuelta es que el Partido Republicano no apoya las tres causales o quiere retrotraer las tres causales o no apoya los derechos reproductivos de la mujer, etcétera. O sea, queda el No, eslogan. no apoyamos el derecho reproductivo si eso significa el aborto. Apoyamos el derecho de En una ninguna mujer a causal. controlar. No, es que existe, la primera causal es el aborto terapéutico. El aborto no es una medicina para ninguna enfermedad. Ahora, cuando se produce un aborto en razón de un tratamiento médico, eso nunca ha estado penado en Chile. Nunca, en la historia. Después tenemos el segundo punto, yo creo que el segundo punto es mucho más conflictivo que el tercero, desde el punto de vista ético, que es el caso de inviabilidad fetal. Y ahí yo personalmente podría decir, bueno, si existe el estudio y toda la cuestión y hay inviabilidad fetal y efectivamente ahí, ok, de acuerdo, ahí podemos conversar, ¿ya? Pero el tema del aborto por violación, a mí me parece que el tema del conflicto ético es aún más grave, pues yo estoy castigando al inocente y eliminando la prueba que compromete al culpable. Y más encima no estoy denunciando. Con lo cual yo devuelvo a esa niña que abortó al mismo entorno donde probablemente, pues la mayoría de las violaciones se producen en el entorno cercano, donde la abusaron. Y no hago nada. O sea, Claro, eso es una falla no del sé sistema, no de no la sé en qué, tercera causal. no, es un problema de la ley, está así diseñado. Está diseñado para eso. Entonces, yo no sé en qué punto de la tercera causal existe una justificación ética para hacer lo que se está haciendo, porque no tiene ninguna ventaja para nadie, salvo para el violador. Bueno, la ventaja de esa niña que no va a ser madre a los 14 años, a los 12 o aunque sea a los 18, Y ¿no? vuelve a la casa Que para llega- seguir siendo violada. Y vuelve a la casa para seguir siendo violada hasta el próximo aborto. Es que ese es el tema. Eso es un factor, Ahí pero hay no, un tema que no es menor. no es el Hay que todo. hacerse Bueno, cargo de eso. para no entrar en el debate del aborto, que me parece complejo, complicado, quería verlo desde el punto de vista de estrategia política, es decir, le preguntaba si era un error o no, y entiendo por las Bueno, palabras que no, que es parte de lo las dijo el Rojo opciones. Edwards, lo dijo el Rojo Edwards, la verdad es que oye, somos republicanos, ¿qué esperaban de nosotros? ¿Ah? Si nosotros no estamos a favor del aborto, no vamos a estar a favor del aborto.
Y no vamos a estar a favor del aborto por razones tácticas, por una razón muy sencilla, porque no creemos en entregar principios a cambio de ventajas electorales de corto plazo, porque termina siendo, aquí hay un tema también utilitarista, termina siendo siempre devastador en el mediano y largo plazo. Uno termina entregando posiciones a cambio de qué, a cambio de un par de votos. Bueno, yo entiendo que esa puede ser una lógica, pero yo también creo que existe otra lógica. La lógica es, por ejemplo, hacer lo que acabo de hacer, plantear que este tema es más complejo, que tiene más aristas, que hay que verlo más en profundidad y que quizás no es tan sencillo como lo plantea el panfleto, ¿no? Seguramente. Diputado Johannes Kaiser, desde el Congreso tuvimos ahí interrupciones ya que veo que no tienen wifi en el Congreso. No, Ni es un desastre. Yo sí un tengo cable desastre. y se me corta, tengo cable y se me corta. Un tema más para el Congreso. Bueno, le digo, insisto, que saquen algunos asesores que nos sirven para mucho y que con esa plata hagan un pozo y compren el wifi. Que tenga una buena jornada, diputado. Nos vemos en un futuro ahí, aquí en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias por su tiempo. Saludos allá a todos los congresales. Muchas gracias, Nicole, por la entrevista y que tengas un maravilloso día. Chao, chao. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to?